Y hoy me compete el poder compartir un mensaje al que he titulado en esta temporada de Espíritu Santo: restaurando mi altar de intimidad. Vamos a repetirlo todos juntos: restaurando mi altar de intimidad. Vamos a inclinar nuestro rostro y oramos en esta hora. Padre, te damos gracias, hermoso Espíritu Santo, bienvenido. Las puertas de este lugar están abiertas para ti desde mucho antes de llegar cada corazón aquí presente. Tú conoces las expectativas, tú conoces nuestra fe, tú conoces lo que cada uno de nosotros está viviendo en su vida espiritual, emocional, personal. Pero tu palabra recompensa, dice tu palabra, al que le busca. Hoy estamos aquí, te buscamos porque tenemos hambre y tenemos sed de ti. Haz de nosotros y en nosotros lo que tú quieras. Espíritu de Dios, toma el control de este lugar, toma la atmósfera de este lugar, transforma este lugar, Señor. Vuelve este lugar no solo tu casa, tu aposento, sino cada corazón y cada vida. Transfórmanos, yo me incluyo dentro de, renuévanos, Señor. Pero te pido que te lleves en este tiempo toda la gloria y toda la honra. Solo soy un vaso en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabe, iglesia, es un privilegio poder predicar acerca del Espíritu Santo del Señor. Es una temporada maravillosa que el Señor nos ha regalado, pero yo creo que la intervención del Espíritu Santo en nosotros es mucho más que una temporada. Cuando uno habla de temporada, es una estación de tiempo, es una moda, es un instante no más. Pero el Señor es mucho más que un instante. Una experiencia con el Señor es mucho más que un simple instante que llegó, pasó y tú dices: ¿y ahora qué viene para mi vida? El Espíritu Santo viene para sanar, para restaurar, para transformar vidas. Muchas veces nos quedamos solamente en manifestaciones, nos quedamos solamente en experiencias que se cuentan, que se comparten, que se dice: me tocó, sentí calambre, sentí calor, me tumbaron. Y empieza uno a hablar simplemente de manifestaciones externas visibles. Siempre me he hecho la pregunta: ¿y qué de lo interno? Dígale al que tiene a su lado: ¿y qué de lo interno? Y sabe, cuando hablamos de lo interno, hablamos del carácter, hablamos de nuestros pensamientos. El apóstol Pablo hablaba del hablar en lenguas, pero decía: ¿de qué te vale hablar en lenguas si no tienes amor? ¿De qué me vale moverme de cierta forma, ponerme para que el predicador me tumbe? No sé cuánto en algún momento sintieron o experimentaron algo como eso. En algún momento de mi vida, y con ese afán y deseo de poder recibir, uno decía: Señor, o túmbame o yo me tumbo para que el predicador crea que, bueno, uno tuvo todo ese tipo de lucha, uno pasó por un poco de todo. Pero quiero decirte que hablar del Espíritu Santo va mucho más allá que hablar de las experiencias de otros. Cuando leemos libros acerca del Espíritu Santo, a veces podemos hasta frustrarnos, porque tú dices: eso yo nunca lo he vivido, eso nunca me ha pasado. ¿Será que solamente Dios lo hace con algunos escogidos? ¿O yo no tengo derecho, o eso no es para mí? Sabes, hay experiencias que se escriben, que de pronto nunca las experimentaremos o viviremos. Pero lo más hermoso de todo es poder vivir a plenitud una experiencia personal. El Espíritu Santo llega a tu vida de manera personal. Dígalo conmigo: personal. Tú también podrás escribir de esas experiencias personales. Dios me habló de varias palabras cuando preparaba esta enseñanza. Dios me habló de restauración, Dios me habló de intimidad, Dios me habló de altar, Dios me habló de la palabra doble, pero también me habló de la palabra unción. Y orando y armando todas estas palabras sueltas, Dios me regaló esta frase: Dios quiere restaurar nuestro altar de intimidad con Él a través de nuestro hermoso Espíritu Santo en el lugar de intimidad, para Él hacernos preguntas. En ese lugar Dios dará una doble porción de su Espíritu para poder ser testigos. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo fue derramado en aquel aposento alto, Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sabe? Siempre el recibir el Espíritu Santo, lo que vino después fue avivamiento, lo que vino después fue evangelismo, lo que vino después fue una tremenda explosión de gente con hambre y sed por Jesús, hambre y sed por Él. Cuando el Espíritu Santo se derrama, algo grande tiene que pasar en tu casa,
algo grande tiene que pasar en la ciudad, algo grande tiene que pasar en la iglesia. Va mucho más allá que solamente experiencias externas. Creo que Dios quiere ir mucho más allá que lo que tu expectativa por lo externo está buscando. Segunda de Corintios 13:14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y sabe, quiero hablar de tres cosas que podemos ver en este pasaje y las llamaré las tres expresiones de Dios que todos necesitamos experimentar. La primera de ellas es el amor del Padre. Yo creo que está tácito esto. Todos hemos de una u otra manera experimentado el amor del Padre. Hablar del amor del Padre se refleja en el Hijo, porque en un madero fue gestado el gran milagro de amor para la humanidad. La gran entrega fue dada allí en un madero. En un madero fue sellado y entregado la prueba de amor más grande que tú y yo podamos recibir. No hay otro sacrificio mayor, no hay otra manifestación de amor mayor que la que ya ocurrió en la cruz del Calvario. Allí se reflejó el gran amor del Padre. Segunda expresión de Dios, la gracia del Hijo. Tú y yo no merecíamos estar donde hoy estamos. Tú y yo no merecíamos entrar a ese santo lugar a donde el Señor permitió que entráramos. El velo se rasgó de arriba a abajo. Un pesado velo fue roto, quebrado, abierto. Hoy tú y yo tenemos libre entrada a ese trono de gracia. No lo merecíamos, porque esta salvación es por gracia, no por mucho hacer, es por gracia, para que no haya vanagloria de nadie. Y la tercera expresión de Dios se llama la comunión con el Espíritu Santo. A veces tenemos tan claras las dos primeras, digo yo en la gran mayoría, pero a veces el menos deseado y quizás ignorado es la persona del Espíritu Santo, a veces por ignorancia, a veces por desconocimiento. Pero quiero que sepas, Él quiere comunión íntima con Él. El Espíritu Santo es Dios, Él es una persona, Él tiene emociones, Él tiene sentimientos. Y sabe, en el Antiguo Testamento y la Biblia está llena de altares. Diga conmigo, altares. Cuando uno habla de altares, los altares eran montículos hechos con piedra. Y en los montículos se sacrificaba, ¿verdad? En los montículos se oraba, se meditaba, ¿verdad? Ahí había intimidad, ahí había restauración, ahí siempre ocurrían cosas, y ahí se derramaba de una u otra manera el Espíritu Santo. Y sabe, el Espíritu Santo trae tres acciones. Si quiere tomar nota o foto, hágalo en este momento. Tres acciones del Espíritu en la vida del creyente. Número uno, llenarnos a plenitud. Él quiere llenarte. Él no quiere un estanque medio. Él no quiere algo mediocre. Él quiere todo. Él quiere llenarte a plenitud, llenarte por completo. ¿Cuántos quieren ser llenos a plenitud? Eso lo puede hacer Él. Déjese llenar, pero a plenitud. Segunda acción del Espíritu en nosotros es el control. Él quiere controlar tu alma, tu cuerpo, tus emociones, tu mente, pensamientos, espíritu. Él lo quiere controlar todo. La gente que tiende a controlar, detrás de todo se esconde una inseguridad. Gente que quiere controlar a la otra gente, sabe, entrega el control, entrégale ese control remoto al Espíritu Santo y dile: contrólame, controla la manera en la que hablo, contrólame lo que siento, contrólame los sentimientos, contrólame todo. La tercera acción tiene que ver con un sello de identificación. El Espíritu Santo nos identifica como hijos. Tú y yo hemos sido sellados, tú y yo tenemos libertad, tú y yo hoy podemos tener intimidad, podemos decirle: Abba, Padre, Papi. Algunos no tienen la confianza de tratar a un padre con ese nivel de intimidad. Abba significa papi o papito. Eso lo hace el Espíritu Santo, porque Él nos adopta como hijos. ¿Cuántos se sienten hijos? ¿Sabe de quién fue la obra del Espíritu de Dios? El Espíritu Santo te hizo hijo. Él te selló como hijo. Dígaselo al que tiene a su lado: eres un hijo por el Espíritu Santo.
Efesios 5:18, voy a leer 3 pasajes donde quiero colocar fundamento en lo que acabo de decir. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es una invitación que la palabra nos hace a ser llenos, diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: ustedes ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Efesios 1:13 dice: ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo puede apagarse o contristarse en nuestras vidas? ¿Lo apagamos o lo contristamos? Contristar viene del griego lupeo, que significa afligir, angustiar, causar molestia o entristecer. Tú y yo, a través de nuestras actitudes, malas actitudes, lenguaje malediciente, podemos contristar el Espíritu Santo del Señor. Santiago dice: de una misma fuente no puede salir agua dulce, pero también agua amarga. Hablas en lenguas como nadie, pero todavía se te salen unas palabrotas increíbles cuando tienes rabia. De una misma fuente salen lenguas angélicas y malas palabras. De una misma fuente dices que amas a Dios y lenguas, pero no puedes perdonar. Eso no es congruente. La iglesia tiene que ser congruente. El discurso tiene que sintonizarse con la acción. Hablamos cosas, decimos cosas. Sintoniza el discurso con tus actos. La gente, cuando te vea, tiene que ver una sincronización entre lo que dices y lo que haces. Contristamos el Espíritu Santo con los pensamientos, conversaciones inapropiadas, iras, amarguras, gritería, maledicencia. Todo eso va asociado al carácter, iglesia. Y creo que es más importante esa intervención del Espíritu Santo en lo que aparentemente no se ve. Pero quiero que sepas que lo que a veces más nos llama la atención es lo visible. Uy, fui lleno, uy, sentí un corrientazo, y nos quedamos en las experiencias. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué estás anhelando? ¿Una simple experiencia emocional o un verdadero cambio de vida? Pregúntale eso al que tiene a su lado, por favor. Mera experiencia emocional, mero tembleque, me caí, uy, chévere, espectacular, pero ¿y qué de lo interno? Segunda cosa que podemos hacer con el Espíritu Santo: apagarlo. Apagar viene del griego svennume, que significa extinguir, sofocar, ahogar, taponar algo, como si te taparan tu nariz. Si te tapan la nariz, no puedes respirar. Ahogamos al Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen, léalo bien ahí, no apaguen, dígalo, léalo, no apaguen al Espíritu Santo. ¿De qué manera lo podemos apagar? Cuando cortamos su fluir, cuando lo invitas pero fácilmente le cierras la puerta y dices: ya, para aquí. Cuando muchas veces menospreciamos la unción que Dios le da al siervo de Dios. La iglesia tiene que aprender a respetar la unción que Dios le da a sus siervos. Muchas veces comparamos lo que Dios nos ha dado como iglesia con lo que Dios le ha dado a otras iglesias. No nos vamos a parecer a ninguna iglesia de esta ciudad, amada iglesia. ¿Está entendiendo eso? Dios escogió este lugar. Dios derramó una unción propia. No nos pareceremos a nadie. El Espíritu Santo decidió visitar esta esquina de Villa Country y darnos cosas únicas. No nos compares con nadie. Dígaselo al que tiene a su lado: no nos vamos a parecer a nadie. El Espíritu Santo es personal. Eso lo apaga, lo contrista.
Qué triste la comparación. Es que aquel pastor, es que aquel se mueve de tal manera, es que allá sí predican de esto. Que prediquen de eso, aquí predicamos otra cosa, lo que el Señor nos muestra. Y seguiremos siendo punta de lanza, seguiremos siendo de inspiración para muchos. Dale un fuerte aplauso a Él. Él necesita tiempo. Si llevas una vida a velocidad 200 kilómetros, Él se te va a bajar del carro. Al Espíritu Santo no lo montes en tu estrés. Al Espíritu Santo no lo montes en tu velocidad, se te va a bajar. Él se va a tomar su tiempo. ¿Aló? Salmo 19:14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Congruencia entre lo externo y lo externo y lo interno. Lo dije bien. Lo dije muy bien. Volvamos al tema del altar, y ese fue el gran sentir que tuve. Hablemos un poquito del antiguo pacto. Levantar un altar, lo levantó Noé, lo levantó Abraham, lo levantó Jacob. Cuando el diluvio pasó, cuando Abraham demostró su obediencia, cuando Jacob celebró una nueva etapa de su vida al tener un encuentro con el Señor. Lo celebró Moisés en su victoria sobre Amalek. Lo celebró y agradeció Josué en su victoria sobre Jai. Lo celebró Gedeón en su encuentro con Dios. Los hombres de Dios en la Biblia, grandes hombres de Dios, siempre había una sociedad con un altar. Un altar es el medio de comunicación con Dios. Es un punto de contacto. Y no voy a preguntar cuántos tienen un altar. No. Yo hoy te voy a preguntar, ¿cómo está tu altar? Nadie responda, por favor. ¿Cómo está tu altar? Un altar es lugar de manifestación de Dios. Siempre y de una u otra forma se derramaba fuego, y el fuego es símbolo del Espíritu Santo. En los altares siempre había fuego. ¿Será que el fuego de mi altar está extinguido, apagado? Ya no hay llama, se acabó, se extinguió hace mucho rato. Hoy día, hablemos de tiempo presente, vamos a hoy. Un altar representa el tiempo en el que oramos nosotros, tiempo de Dios, con Dios en oración, tiempo de lectura de la palabra del Señor con la cual nos comunicamos con Él. Un altar hoy también habla de tiempo de interceder por otros. No solamente oro y busco para mí. Hay alguien más que necesita de una oración que yo levante. ¿Alguien está entendiendo eso? Un altar que levantamos de intercesión por otros. Un altar hoy lo levantamos en búsqueda de su presencia. Un tiempo para estar a solas y ser llenos del Espíritu Santo. A veces en el altar no diremos nada. Hay personas que tienen tanta toxicidad, veámoslo así, que cuando hablan parecen cobras a 1 metro de distancia botando veneno. Hacen daño cuando hablan. Tienen tanto poder en sus palabras, poder negativo, palabras negativas cuando hablan. Hacen tanto daño. Yo creo que todas esas cosas tienen que ser entregadas en la copa del altar del Señor. Desahoga, diga todas esas cosas antes de hablar con otros. Hay un altar de filtro antes de hablar con quien tengas que hablar. Hay cosas que tienen que llegar primero a la presencia del Señor antes que ser dichas, porque si las hablamos, hacemos daño. Eso puede suceder en un altar de hoy. En un altar somos perdonados, restaurados, llenos, sanos, reconciliados. Yo quiero que hablemos de una hermosa historia de una mujer con discernimiento. ¿Dónde están las mujeres con discernimiento aquí? Mujeres sabias, levánteme su mano. Las sabias, las temerosas de Dios, las sensibles a su voz. Eso. Y aquí está subiendo una mujer sensible también. Dios te ha honrado, ¿ah? Qué privilegio. Un aplauso para Pili, por favor. Quiero que leamos esta historia mientras Pilar hace lo suyo. Después lo vas a entender por qué lo está haciendo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto
en el techo para él y pongámosle una cama. ¿Qué hizo aquella mujer? Habló con el marido y le dijo: este es un hombre de Dios, que pasa muy frecuentemente. Eso lo hace una mujer con discernimiento. Ella preparó aposento para el profeta. Ella preparó aposento para la revelación. Ella preparó aposento para la unción. Ella preparó aposento para la sabiduría. Todas aquellas cosas resumían de una u otra manera un encuentro con Dios. ¿Qué cosas tienes en tu encuentro con Dios? Un aposento tiene cama. Dice la palabra: tenía una mesa, tenía una silla, tenía una lámpara. Y lo del pocillo se lo agregué yo, porque si no, ¿cómo tomo aquí? Tú sabes. Qué rico está esto. Quiero que se grabe esto, tómale fotos, haz lo que quieras. Hoy quise ilustrarte un aposento de hoy. ¿Será que tenemos un aposento personal? Ay, pastor, en mi casa no hay espacio. Métase en el baño, enciérrese en la ducha, métale una silla a la ducha y abre la regadera. Dios te va a dar para pagarle el recibo. Hágalo de la manera como lo quieras hacer. Pero tú y yo necesitamos un lugar secreto, un lugar donde no entre nadie, un lugar de encuentro donde no llegue nadie. No sé a qué hora va a ser eso, pero necesitamos levantar en esta iglesia ese altar, ese aposento de intimidad. La velocidad jamás te llevará a sentarte o a acostarte. Hay gente que se acuesta y no puede conciliar el sueño. Las preocupaciones, las tristezas, los desánimos nos hacen llegar muchas veces a nuestra cama a meditar, no en la palabra, sino en las preocupaciones del diario vivir, en cómo lo voy a pagar, cómo voy a atender a aquella persona, pero no derramamos nuestro corazón delante del Señor. Deje que sus almohadas estén todas mocosas y lagrimeadas por la presencia del Señor, no por tanta preocupación, por falta de descanso. ¿Sabes? Jesús apareció a sus discípulos al resucitar. Estaban llenos de miedo. ¿Cuántos han sentido miedo aquí? Pero ¿sabes qué dijo Jesús? Shalom, shalom, shalom. 3 veces el Señor apareció en el lugar de temor a decirle: paz, hijos, paz, mis amados, paz, mis discípulos. Tú y yo necesitamos aprender a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le invito a que se lea Filipenses, bastante que habla de paz ahí. Aló. Quiero describir rápidamente el aposento. En este, está el Señor hablándome otra cosa. Tercer servicio, ya los cables no, como que se cruzan, no. Los elementos del aposento. Número 1, el aposento era un cuarto pequeño rodeado de muros. Cuando hablamos de muros, hablamos de algo que está cercado, algo donde no puede entrar nadie. Los muros delimitan, brindan seguridad. Los muros brindan protección. Los muros nos permiten intimar un lugar donde nadie pueda oírnos, donde nuestra alma abatida sea derramada, sea entregada. Tú sueltes todo. Proverbios 18:10 dice: el nombre del Señor es una fortaleza firme. Agárrese de eso. Los justos corren a Él y quedan a salvo. Los muros de la presencia del Señor, los muros del aposento. Amén. ¿Podrá existir un mejor lugar que los brazos del Señor? Un mejor lugar que los brazos del Espíritu Santo dispuesto a rodearte cuando más mal te sientas, cuando más triste estés, cuando más llenos de temor te encuentres. Él es nuestro consolador, recuérdelo bien, Él es su consolador. Mateo 6:6, Jesús nos enseña: cuando ores tú, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y yo creo que vienen grandes tiempos para esta iglesia. Recompensa de una iglesia que busca,
Recompensa de una iglesia que ha derramado su corazón delante del Señor. Recompensa de una iglesia llena de fe. Recompensa de una iglesia de poder. ¿Dónde está la iglesia de poder? Yo le daría un fuerte aplauso a él. Iglesia de poder. Hechos 1:13. Mira lo que ocurrió mientras todos los discípulos, los apóstoles, estaban reunidos. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Entonces todos los allí presentes, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas, hijo de Santiago, estaban reunidos, oiga bien, y constantemente estaban unidos, ¿haciendo qué? Chateando, perdiendo el tiempo, viendo la última serie de papel, ¿no? Junto, si ya se la vio, está chévere, ¿cierto? Hay tiempo para todo, dice el Señor. Con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Hay momentos donde la iglesia tristemente se reúne a hablar mal. Invierta tiempo para la oración, momentos de intercesión, momentos de intimidad. Cuando pasan las horas y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, terminamos chachareando y chismeando por alguien o de alguien. Analice para que vea. Mucho tiempo invertido en bla, 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 termina alguien ahí en la palestra, alguien termina en la lista y terminas hablando de alguien. ¿Qué estaban haciendo ellos? Esperando al Espíritu Santo, esperando al deseado. Amén. En mi experiencia personal, el Espíritu en mi intimidad me ha abrazado. He sentido una cobija cálida. Muchas veces me he sentido redarguido. Él me ha humillado. Él me ha quebrado varias veces. Él me ha sacado muchas lágrimas para mi propia transformación, para parecerme cada vez más a Jesús, muy por encima de solo hablar solo lenguas. ¿Sabe? La iglesia primitiva nació en la intimidad de un aposento alto. Se lo voy a recordar. La iglesia primitiva nació en la intimidad de un aposento alto. Ellos esperaron allí nació la iglesia. Allí esperaron hasta la venida del Espíritu Santo de Dios. Número 2, ¿qué más vemos? En el altar o en el aposento, una silla y una mesa. No hay cosa más desagradable que comer de pie. ¿Le ha tocado comer de pie? Eso no hace igual digestión, ¿ah? Que tú poder sentarte a la mesa, a tomar tu alimento diario para poder intimar con Él. No es un almuerzo de trabajo, no. Es un lugar donde tú abres tu corazón, donde tú lo puedes escuchar a Él. Apocalipsis 3:20 dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El Señor siempre está listo para cenar contigo. Siempre está listo para decirte algo. Siempre está listo para compartir. Siempre estará listo el Espíritu de Dios para abrazar. En una mesa y en una silla. Óigame esto. En el aposento, Cristo le pidió a sus discípulos que esperaran para esa última cena. He ahí en una mesa donde ocurren cosas muy especiales. Un amado enamorado le pone un anillo a su amada muchas veces en una mesa comiendo algo. ¿Dónde te pusieron tu anillo de compromiso? Dígalo ustedes, niñas. ¿Dónde se lo pusieron? ¿En dónde? ¿En el bus? No creo. En una mesa, dígalo, seguro que sí. En una cena bien agradable. Número 3, tercer elemento de un aposento. Una cama. No le vaya a dar sueño. El Señor dentro del aposento nos demanda descansar. Por eso en el aposento aquella mujer preparó para el profeta una cama. Allí meditamos, confiamos, adoramos, morimos a nosotros mismos. Es un lugar de descanso. Salmo 4, versículo 8. Cuando tengas dificultades para dormir, declare esto: en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Grábese esto de memoria y declárelo antes de conciliar su sueño. Señor, en paz me acuesto y en paz duermo. Solo tú, Señor, me mantendrás a salvo. Yo he aprendido que cuando no aprendemos a descansar, Dios permite situaciones para obligarnos a hacerlo. A veces enfermamos.
Y cuando enfermamos, muchas veces es producto de falta de descanso. Y entonces nos incapacitan unos cuantos días. ¿Y qué te toca hacer obligadamente? Descansar, descansar. Número 4, candelero o lámpara. Ese candelero simboliza al Espíritu Santo. Ilumina Él nuestro andar. Nos muestra la palabra, nos guía a toda verdad, nos enseña a orar, nos recuerda todo lo que hemos aprendido. ¿Sabe? En mi experiencia personal, el Espíritu Santo me recuerda la palabra. Todo lo que he aprendido en todos estos años caminando con el Señor, a veces ha sido un versículo, un pasaje al que Dios me lleva una y otra vez. Él me lo ha recordado. ¿Quién lo recuerda? El Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Y sabe, volviendo a la historia de la mujer, el profeta, agradecido con lo que ella había hecho, le pregunta algo: ¿tú qué necesitas? Aquella mujer no podía tener hijos, era una anciana ya, tenía un marido también de igual manera, y Eliseo se preocupa por la mujer y le pregunta: ¿tú qué necesitas? ¿Sabe? Cuando todo está listo y tú dispones todo, viene la gran pregunta del Señor: ¿qué necesitas hoy? Dios te pregunta en esta tarde ya: ¿qué necesitas, hija? ¿Qué necesitas, hijo? En el altar también es un lugar de preguntas. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No sé si alguien ha perdido su identidad, se siente perdido, necesita volver a la luz. Hoy es día de restauración y día de encuentro. Esa mujer, al año de la palabra lanzada por el profeta, abrazó a un hijo. Y no sé cuántas están esperando abrazar por un hijo. Y hoy declare y crea en su corazón esta palabra de que de aquí a un año Dios te va a sorprender también con uno en tus brazos. Lo hizo con esa mujer de fe, lo hizo con esa mujer que preparó aposento. También Dios lo hará en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Es necesario restaurar. Embarácese de la palabra del Señor. Es la mejor garantía que podemos tener. Termino con esto. Primer libro de Reyes 18:30. El profeta Elías llamó a la gente y le dijo: vengan acá. Todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor, que estaba, ¿cómo estaba el altar? Estaba derrumbado completamente. Y sabe, un desastre natural, estoy hablando en el mundo espiritual, un huracán, un tsunami, guerras, despoblación, es lo que más comúnmente trae ruina a una ciudad, ¿verdad? Una isla, los lugares donde han ocurrido terremotos, tsunamis y estas cosas. Si lo traemos a lo espiritual, un desastre que derriba un altar, una enfermedad en casa, nos hace abandonar el altar. La pérdida de un ser querido, gente sigue dolida, abandonas el altar. Perdiste un empleo y te resentiste con Dios porque injustamente te sacaron, abandonaste el altar. O guerras, conflictos familiares, abandonaste el altar. Conflicto matrimonial, un divorcio, una separación, abandonaste el altar. Quizás un conflicto interno en el corazón, culpa, pecado oculto, abandonaste el altar. O abandono o despoblación. Cuando no frecuentamos un lugar de tu casa que tú no limpies comúnmente, ¿qué va a pasar con eso? Con ese lugar. Está sucio, lleno de telarañas, ¿verdad? Va a oler mal. A veces hay personas cuyo altar abandonado, sucio, necesita ser limpiado una vez más. ¿Sabe? La palabra remendar o reparar que se usa el hebreo con el que Elías habla aquí es el hebreo Rafa o Rafá, que es sanar. El nombre del Señor, sanidad. Jehová Rafa, Jehová sana. Cuando Dios te dice que Elías reparó el altar, Él estaba diciendo: yo sané el altar, yo sané el aposento, yo sané el corazón. Eso es reparar. Póngase de pie en esta mañana, iglesia. Dios quiere recuperar, recobrar, reparar, volver a poner algo en el lugar que un día estuvo. Y el Espíritu Santo es el experto en poder hacerlo. Yo quiero invitar en esta tarde a todos aquellos que necesitan que Dios repare ese aposento. Hay algo que le falta a tu aposento. No sé qué le puede faltar. Este altar está abierto. Venga con total libertad a este lugar y deje que el Señor repare, deje que el Señor sane, deje que el Señor levante, deje que el Señor vuelva a poner.
Un altar es un montículo de piedras. Quizás las piedras están esparcidas. Vamos a volver a aparejar esas piedras una vez más. Este lugar está abierto para todos aquellos que deseen venir con total libertad. Deje el temor a un lado, deje la timidez. Aquí está Él. El Señor te dice: y tomó Elías las 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Ese altar restaurado eres tú. Ese altar restaurado eres tú. Te bendigo, iglesia. Feliz fin de semana. Un abrazo grande. Disfruta el Espíritu Santo. Él está en medio nuestro.